representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Amigos, muy buenas tardes. Desde RCR, la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la producción general, Welixa Arcaya. La producción de este espacio, Oriana Urbina. En los controles, don César Arteaga. Se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería del Dilo 3456. También por el 0412-482-9750. Y por el Twitter y Periscope de la estación, @RCR750. Y por nuestra página web, rcr.tv. En la conducción de este espacio, la diputada Manuela Bolívar, y quien tiene el placer y el compromiso hoy de conversar con todos ustedes, Pedro Benítez. Bueno, la dinámica venezolana, tanto en el aspecto nacional como internacional, no para. A cada minuto hay nuevos temas. Indudablemente Venezuela, el tema Venezuela, la crisis venezolana, la lucha de la sociedad venezolana por recuperar su democracia, por restaurar el hilo constitucional de manera efectiva y clara, ha dividido al mundo. Todos los programas de opinión, por lo menos en el mundo de habla hispana, y también en los medios de comunicación europeos y en los Estados Unidos, el tema permanente es precisamente el tema venezolano. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuáles son las próximas acciones en esta lucha que se ha desatado en este nuevo capítulo de nuestra historia nacional? Quisiera recordar, porque apenas estamos terminando el mes de enero y por comenzar el mes de febrero, que apenas, y parece que han pasado ya casi 10 años de la cantidad de acontecimientos que hemos vivido los venezolanos. Quiero recordarles que apenas el mes de diciembre, Nicolás Maduro lucía como el vencedor absoluto, a punta de represión, de someter a la población a la carestía generalizada y la migración masiva, la diáspora venezolana. Parecía que Nicolás Maduro, tenía el control del país y que estábamos nuevamente ante un largo desierto. Bueno, del 5 de enero para acá eso ha cambiado dramáticamente. Una de las cosas que demuestra, es una tesis que hemos sostenido, es que en el fondo la oposición venezolana, que es mucho más allá que los partidos políticos organizados que han adversado tanto el régimen de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, esa oposición social, el enorme descontento venezolano es inderrotable, está presente ahí. Y además, Nicolás Maduro ha tenido la habilidad, entre comillas, de ponerse en contra a todas las democracias del mundo, las más grandes, las más importantes democracias del mundo, tanto de Europa como de América. Eso no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial con Hitler. O sea, el último líder que había conseguido crear una coalición en su contra como la que tiene en estos momentos Nicolás Maduro fue Adolfo Hitler. Pero además de eso, quiero destacar la actitud, si nosotros observamos, que ha tenido en los últimos días y en las últimas horas, tanto el gobierno de la República Popular China como el gobierno de la Federación Rusa que encabeza el señor Vladimir Putin. En el caso de China, han tomado distancia. No es que se van a convertir ahora en adversarios de Nicolás Maduro, pero me parece que es evidente por las declaraciones y a veces por los silencios que hablan más que las propias declaraciones. El silencio del gobierno de Pekín, de que ellos están conscientes de que este es un régimen que está podrido por dentro y que es un desahuciado. No vale la pena hacer ningún esfuerzo por sostener a Nicolás Maduro y encima echarse en contra los intereses económicos que China tiene en otros países de la región, como Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todos estos países que han sido los protagonistas del Grupo de Lima. Y por el lado de la Federación Rusa, cada vez conseguimos más señales de que los rusos son partidarios de que se llegue aquí a algún tipo de acuerdo político, pero no están dispuestos a sostener a fondo perdido al régimen de Maduro, como tampoco darle ningún tipo de asistencia militar, como se hicieron en Siria, entre otras cosas por la experiencia que tuvo la extinta Unión Soviética con Cuba. No sé si vamos a un corte o tenemos alguna llamada. Este es el aspecto internacional y pesa mucho. Venezuela ha entrado en este juego geopolítico. Yo quiero recordar además que esta coalición de alianzas que se han creado no la empezó la oposición venezolana. Quien empezó esto fue el extinto presidente Hugo Chávez. Fue Chávez quien metió
dentro de Venezuela, creó intereses de Venezuela, la presencia de otras potencias, como China, como Rusia, y no hablar del caso cubano, que es un tema que me gustaría tocar si el tiempo nos los permite. La presencia de la FARC, de elementos del Ejército de Liberación Nacional, del extremismo islámico, entre otros grupos, ¿no? Más el tema del narcotráfico. Bueno, toda esa coalición para sostener su poder interno la creó Hugo Chávez, más el ALBA, la CELAC, todas estas instituciones, estos organismos internacionales que se financiaban con el petróleo de todos los venezolanos. Bueno, entonces ahora resulta ser que hay una parte de esa opinión pública mundial obsesionada con el antiamericanismo, que todo lo que haga Estados Unidos tiene que ser de por sí malo, bueno, que ahora se oponen a la intervención de los Estados Unidos, pero mientras durante los últimos 20 años aquí todos esos factores no democráticos intervenían en Venezuela para apuntalar un régimen antidemocrático que tenía un claro proyecto autoritario, no dijeron nada. Ahora se alarman porque Estados Unidos ha decidido dar un paso adelante. Bueno, es bueno recordarles que esa es la excusa de todos los dictadores del siglo XXI. Acusan a Estados Unidos de cuantas cosas le salen mal y de aquellas que aparentan crear esas crisis ficticias, pero al mismo tiempo les venden su petróleo, sus minerales y sus productos. Vemos una manera muy hipócrita, ¿no?, de manejarse. Bueno, la política tiene, sobre todo la política internacional tiene mucho de esto, pero siempre hay que denunciarlo. Y recordar también que durante estos 20 años el principal mercado del petróleo venezolano ha sido precisamente Estados Unidos. Hasta el 27 de enero pasado, más de la mitad de las exportaciones de crudo venezolanas iban a Estados Unidos, quien las pagaba puntualmente, a diferencia de China, que era para abonar deudas ya contraídas, dinero que ya se había gastado, o los recursos petroleros que se le enviaban a los países del Caribe o a Cuba, que ya sabemos el trato preferencial, también entre comillas, con que se les despachaba. Es decir, que el gran financista, que es otra de las paradojas de la historia, de todo el proyecto político chavista, durante los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, fue precisamente Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha dicho, ya basta, hasta aquí seguimos subsidiando a ese régimen, y bueno, estamos en la situación en la que estamos. Pero también me gustaría aquí recordar, en este debate internacional que se está dando, bueno, que esto no se trata solamente de Estados Unidos. Esta es la posición de Colombia, de Brasil, nuestros más importantes vecinos. ¿No? El caso de Colombia, muy dramático, porque ha tenido que recibir la mayor parte de la inmensa migración venezolana en un periodo de tiempo extremadamente corto, y además tenemos a los elementos del Ejército de Liberación Nacional operando en nuestro territorio y amenazando la integridad de la república vecina. Quiero recordar el lamentable atentado que ocurrió hace pocos días. Bueno, yo creo que el gobierno de Colombia ha actuado de una manera muy responsable frente a esta situación. De modo que aquí lo que tenemos es una coalición democrática que está apoyando al movimiento venezolano, al presidente Juan Guaidó, para restaurar la institucionalidad en Venezuela y conducirnos a una salida política, que es lo que el país necesita. No sé si me están haciendo señas, vamos a un corte o tenemos una llamada, pero no estoy escuchando aquí si tenemos una llamada. Me escucho yo mismo, pero no sé si me están escuchando. Espero que sí, que sea así. A ver, ya aquí me están pasando un papelito o algo. Bueno, muy bien. Bueno, este es un aspecto del problema. Y luego tenemos lo que ya sabemos, el tema interno. Es decir, que ocurrieron con esa enorme cantidad de recursos que le llegaron a Venezuela durante 2 décadas. Tanto el gobierno de Chávez principalmente, pero también a Maduro le tocó su parte, eso también hay que decirlo, gozaron del mayor auge de precio del petróleo de la historia de la economía moderna. Bueno, ¿qué hicieron con esos recursos? Pudieron haber convertido a Venezuela en el país más próspero y desarrollado de América Latina. Todo lo contrario, ese dinero lo despilfarraron y según ministros del propio gobierno, exministros del propio gobierno, chavistas, la mayor parte de esos recursos se los robaron. Eso es lo que ha ocurrido y bueno, nos ha llevado a esta situación de modo que esta gente que hasta ahora nos ha desgobernado y dominado, no puede atribuirle a potencias externas la situación que tiene el país. A ver, ¿tenemos alguna llamada? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, su nombre y su apellido y dónde, por favor. Mire, le llamo de Vista Alegre, Jorge Suárez. Jorge, Sí. a tu orden. ¿Qué expectativa, digamos, razonable se puede, digamos, establecer con respecto
a la situación o a la posición de la Unión Europea, que ha fijado un plazo de 90 días para tratar, hago énfasis en esa palabra, tratar o intentar convencer al gobierno o a esta gente que está, digamos, todavía ocupando espacios políticos, de que debe ir a unos comicios? ¿Qué expectativa razonable? ¿Eso no le parece a usted que, digamos, sería como alargar un poco más, digamos, la expectativa o las ansias, digamos, de resolver pronto este problema? Y la segunda pregunta, dentro de una negociación política, cabría, por ejemplo, que los delitos en los cuales están en curso es una gran cantidad de funcionarios, incluyendo, por supuesto, al más importante. ¿Cabría la posibilidad de que, a cambio de que salieran del país o alguna otra cosa, estos delitos o estas fechorías quedaran, digamos, olvidadas o en un segundo plano? ¿Y cuál sería la reacción de la sociedad venezolana al respecto? Digo, planteando su opinión, ¿no? Claro, claro. Bueno, empecemos por la primera parte, Jorge. Muchas gracias de tu planteamiento. La actitud de la Unión Europea. Bueno, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Eso es una democracia. Y las democracias, el problema de las democracias es eso, que hay que someterse a debate, y en el caso de la Unión Europea es mucho más complicado porque son 28 países. Entonces hay que poner de acuerdo a 28 países, con 28 gobiernos, con 28 parlamentos, que tienen posiciones muy distintas. No obstante, a mí me parece que el sentimiento general de la opinión pública y de la población europea, la que por lo menos está informada de lo que está ocurriendo acá, se expresó muy bien con la votación de ayer del Parlamento Europeo, que es una instancia. Tendría que pronunciarse la Comisión Europea, que es como una especie de ejecutivo coordinador de los 28 países, y cada país llegar a un acuerdo. Bueno, estamos viendo lo que pasa con el Brexit, lo difícil que es para que ellos se pongan de acuerdo. Aparte, insisto, ese, a mi modo de ver, hipócrita sentimiento antinorteamericano que domina muchos sectores de la opinión pública mundial. Ahora, esa propuesta europea a mí me parece que es alargar la agonía innecesariamente, y que la mejor respuesta que le han dado la dio ayer la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, donde precisamente criticó esto. Esto es un problema de defensa de la democracia interamericana. Si la Unión Europea tiene alguna propuesta, bueno, tiene que hablar precisamente con los países del Grupo de Lima, y concretamente con el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil, sobre todo el gobierno de Colombia, que es el más afectado por este problema. Nunca se nos olvide la potencial capacidad que tiene la situación venezolana de desestabilizar a Colombia. Eso está presente ahí. O sea, las autoridades colombianas, empezando por el presidente Duque, me parece a mí, tienen muy claro que defender la democracia en Venezuela es defender la democracia en Colombia. Y sobre el tema que tú planteas, bueno, yo creo que Juan Guaidó, el presidente Juan Guaidó, lo ha expresado, lo he leído en algunas entrevistas que le ha dado a medios internacionales y nacionales, y creo que lo he visto en algún mensaje de su cuenta de Twitter, es que la ley de amnistía es para conseguir una solución política, pero eso no implica la impunidad, sobre todo en materia de violaciones de derechos humanos. No podría pasar por encima de eso. Lo que ocurre, estimado Jorge, y todos los oyentes que nos escuchan, que es que a medida que han pasado los días, particularmente del 21 de enero a esta parte, bueno, estos instrumentos, estos organismos de represión que controlan o que todavía responden a Nicolás Maduro, bueno, se han desatado. O sea, la cantidad de adolescentes, se está hablando más de 84, que han sido detenidos. Incluso están con órdenes cautelares, una cosa absolutamente insólita en cualquier parte del mundo. Más los 40 muertos, más de 800, creo que van casi 900 detenidos a raíz de las protestas. Y que esta represión se ha dirigido fundamentalmente hacia las barriadas más pobres de Caracas y otras ciudades del país. Hoy yo publico una columna, permítame que me haga autopropaganda, en alnavío.com, donde precisamente hablo de este tema. Y lo que yo digo, que lo que hemos visto, sobre todo en los barrios caraqueños, e insisto, algunas otras ciudades del país en los últimos días, es una auténtica caravana de la muerte. O sea, ejecutada por las siniestras FAES, que van por los barrios cazando a manifestantes o potenciales manifestantes, sobre todo jóvenes, para reprimir el descontento popular que explotó en la ciudad de Caracas entre los días 21 y 23, y que es consecuencia de semanas, de meses, de años, de todo tipo de carestía, de cortes en el suministro de agua, de apagones,
de caos en el transporte público, de escasez de gas doméstico. Bueno, eso explotó, y como Maduro no tiene respuesta para eso, su única respuesta es la represión cruda y desnuda. Ahora sí vamos a un corte. Bueno, amigos, entonces vamos a un corte y ya regresamos con la conductora de este espacio, la diputada Manuela Bolívar. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Listo, amigos, nuevamente seguimos acá en este espacio que conduce la diputada Manuela Bolívar. Hoy la estoy acompañando, quien les habla, Pedro Benítez. Nos pueden llamar al 0212-482-9750 por nuestras redes sociales, Twitter, rcr.750, en la mensajería Dilo 3456 y en la página web rcr.tv de esta casa. Bueno, estamos haciendo un recuento, nos pueden llamar acá, esperamos la llamada. ¿Tenemos alguna llamada? Bueno, vamos directo con una llamada, entonces vamos a atender a la gente que tiene la amabilidad de comunicarse con nosotros. A ver, ¿con quién hablamos? Aló. Hola, buenas tardes. Su nombre y su apellido, ¿de dónde nos llama, por favor? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Me escucha? Auxiliadora Garí. Yo le estoy llamando para, si es tan amable, un servicio público. ¿Cómo no? Ajá, son 2 medicamentos. Losartán de 100 miligramos y nimodipina de 90. Ajá. Y el teléfono es 325-7596. Muy bien. ¿Lo puede nuevamente repetir, por favor? ¿Todo? Sí, todos, los medicamentos y el número. El medicamento es Losartán de 100 miligramos. Ajá. Nimodipina de 90. Y el teléfono es 325-7596. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos entonces la llamada. No, gracias a usted. Estamos aquí en RCR para servir. Aquí todos nos estamos apoyando en este periodo especial en que nos ha metido la política y la locura chavista. Bueno, yo venía hablando la parte anterior de todo el aspecto internacional, por lo menos como yo lo veo. Estaba comentando una columna que publicamos hoy en Al Navío, precisamente hablando de la represión. Me parece importante que no descuidemos el tema de los gravísimos violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela a lo largo de estos años, pero particularmente del 21 de enero a esta parte, porque lo estamos viendo en pleno desarrollo. Y además recordar que esto no es nuevo, esto es un patrón de conducta de parte de las autoridades, sobre todo en esta etapa en la que Maduro ha estado ejerciendo el poder y desgobernando el país. Según la fiscal Luisa Ortega Díaz, yo sé que ella no es muy popular y muchos no le tenemos mucho cariño, pero bueno, creo que en este caso es una fuente a tomar en cuenta, porque ella fue la fiscal designada no por la oposición, sino por las asambleas nacionales anteriores, mayoría chavista, en 2007 y ratificada en el 2014. Bueno, ella ha dicho que entre el 2015 y el 2017, es más, ha sustanciado esta denuncia, la ha presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Venezuela ocurrieron más de 9.200 ejecuciones extrajudiciales por parte de las tristemente famosas OLP, Operativos para la Liberación del Pueblo, y que estas ejecuciones han ocurrido sobre todo en los barrios más pobres de Venezuela. Es decir, estamos hablando que en 2 años han sido ejecutadas por los organismos de represión de Nicolás Maduro 3 veces más venezolanos que en los 17 años de la dictadura militar
del general Augusto Pinochet en Chile, lo que hace a Maduro, por lo tanto, uno de los dictadores más sanguinarios que han pasado por América Latina. Otra llamada. Vamos con otra llamada, por favor. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Su nombre, su apellido y de dónde nos llama, por favor. Sí, Silvia Gutiérrez de Katia. Tengo como media hora esperando, ¿viste? Bueno, yo llegué ahorita. Se A su metieron orden. muchas personas delante de mí. Mira, una Ajá. cosa. Con respecto a lo de la Unión Europea o la Comunidad Europea, yo tengo entendido que esos 3 meses que dio la señora Mogherini Ajá. fue para enviar delegados de los distintos países de la Comunidad Europea para la organización de las elecciones en Venezuela, y ellas coadyugar o ayudar en la elaboración de las elecciones. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo se va a hacer para sacar a estas señoras alcahuetas de Maduro y de Chávez anteriormente? La señora esta, la que tenía el cáncer, la presidenta del CNE, que a fuerza... Tibisay Lucena. Tibisay Lucena. Ujú. Entonces, como tiene mucho dinero en Holanda, tengo entendido, y por allá donde tiene las hijas, supuestamente... Buen detalle. Ajá, porque supuestamente se lo pasa en Holanda, que fue donde le curaron el cáncer, y es donde tiene las hijas y donde tiene mucho dinero. Entonces, ¿cómo se va a hacer con ese CNE? ¿Quién va a cambiar a ese CNE con estas 3 mujeres, para no llamarlas de otra manera, para poder organizar las elecciones en este país? Claro. Gracias. No, a su orden. Bueno, ese es precisamente, usted toca el tema que ha venido exigiendo la oposición venezolana en los últimos años. Elecciones libres, justas y transparentes, que es lo que no hemos tenido en Venezuela. Pero yo quiero recordar que la elección del año 2015, sí, es verdad, la oposición participó en las reglas que puso el chavismo, con la constitución de Chávez, con el CNE de Tibisay Lucena, y ganó 2/3, y eso fue una sorpresa para propios extraños. Lo que ocurre a continuación es que la élite política, la cúpula que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, tomaron la decisión de que más nunca le iban a permitir a la oposición ganar una elección de ese tipo, y las condiciones electorales se deterioraron aún más, al punto que llegamos a lo más descarado de todo esto, que ha sido, de mi punto de vista, la constituyente, donde le adjudicaron más de 8.100.000 votos a la lista única que presentó Nicolás Maduro. Por lo tanto, en Venezuela eso no existe, y entonces habría que limpiar el CNE y a las operadoras políticas, y el símbolo de todo esto precisamente es Tibisay Lucena. Bueno, la presión internacional va para allá. Esto es lo que hay que explicarle a los gobiernos extranjeros. Esto lo tienen muy claro los países del Grupo de Lima, esto lo tiene muy claro Estados Unidos, y debo decir, además, sé que es un tema que se ha criticado mucho, pero debo decir que una de las razones que han permitido que la comunidad latinoamericana se haya alineado con los planteamientos de la oposición venezolana fueron los esfuerzos de diálogo en República Dominicana, porque para ellos ahí quedó en evidencia que los representantes de Maduro no tenían ninguna intención de ceder en ningún terreno y no conseguir una elección libre, justa y transparente, porque saben que en una elección de esas condiciones Nicolás Maduro las pierde. Eso lo sabemos todos. Y probablemente no, con toda seguridad, cualquier representante, cualquier candidato que ellos se saquen de la manga en una elección contra algún candidato unitario opositor. De eso se trata precisamente esto, crear toda la presión internacional para quebrar esta actitud que ellos tienen. El problema aquí ha sido, lo adicional, es que bueno, la oposición ha escalado el conflicto. Ha escalado el conflicto y ha apelado al artículo 233 de la Constitución Nacional. Se ha declarado a Nicolás Maduro como usurpador, que efectivamente lo es, puesto que está ocupando un cargo para el cual no fue electo. Y bueno, la comunidad internacional le ha dado a la oposición venezolana, que ahora está constituyendo un gobierno de transición, respaldo en este sentido. Por lo tanto, aquí yo veo, si sumamos esto, más lo que estábamos comentando en la parte anterior, particularmente yo veo aquí 2 caminos. O este núcleo que todavía mantiene los aparatos de represión bajo control, encabezados por Maduro, colapsa, cosa que puede ocurrir y que tenemos antecedentes en la historia venezolana. Recordemos lo que pasó con Pérez Jiménez, o que hay un acuerdo político. Un acuerdo político que va a pasar precisamente por cambiar el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que por las 2 vías llegamos precisamente al mismo punto, que es lo que Juan Guaidó, presidente, ha planteado: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, que durante un gobierno de transición que efectivamente toma el control del país, se lleven a cabo las reformas
necesarias para tener un Consejo Nacional Electoral que le inspire confianza a los venezolanos y que nos permita votar y elegir libremente lo que la gente quiere. Esa es la lucha que la oposición está dando. Está dando una lucha por tener elecciones libres, para que el pueblo venezolano libremente se pueda, valga la redundancia, expresar y que la gente decida qué es lo que quiere. Si quiere que siga el madurismo, chavismo en el poder, que yo creo que no, obviamente, o venimos un cambio, un gobierno que eche para atrás estas políticas que han destruido a la economía, a la sociedad potencialmente más próspera de Latinoamérica. ¿Tenemos alguna otra llamada? Vamos a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, buenas tardes. Seguimos aquí contigo, el espacio que dirige la diputada Manuela Bolívar, hoy con Pedro Benítez dándole asistencia. Manuela estaba en una actividad en la conferencia episcopal junto con el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Entiendo que ya viene hacia acá. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-482-9750, también por medio de nuestro Twitter, @RCR750, en la mensajería Dilo 3456 y por la web de esta casa, rcr.tv. Me dicen que tenemos dos llamadas. Vamos con dos llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Creo que se nos cayó. ¿Tenemos otra? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Con el señor Ali Portillo, Pedro Benítez. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Artigas. Artigas. Para Unión Artigas. Correcto, hermano. Aquí cerca. A tu orden. Mira, te llamé para un servicio, algo urgente. ¿Cómo no? Necesito risperidona. Ajá. Puede ser 1, 2, 3 miligramos. Ya. Y alodipina 10 miligramos. ¿Qué número se pueden comunicar contigo? 012-462-9668. Ok, nuevamente por favor repítenos lo que necesitas y el número telefónico. Risperidona, después de 1, 2, 3 miligramos, alodipina 10 miligramos, 462-9668. Muy bien, perfecto. Entonces esperamos que alguien llame, si alguien que tenga este medicamento. ¿Alguna otra llamada? Bueno, diputada Manuela Bolívar, ya aquí usted no está en desacato. ¿De dónde vienes? A ver, cuéntanos. Vengo ahorita a una reunión que sostuvimos con el presidente y organizaciones no gubernamentales a fin de trabajar los temas de la ayuda humanitaria. Primero que nada quiero saludar a todo el público querido de RCR, que además es muy afectuoso, que uno va a cualquier cabildo y la gente te dice, te escucho por el programa de radio, te escucho por el programa de radio.
Bueno, Entonces, te voy a decir una cosa, lo de esta emisora, le voy a dar chance a Manuela que tome un poquito de aire porque llegó literalmente corriendo, aunque Manuela siempre está corriendo. Ayer también nos conseguimos en otras circunstancias. Si ustedes supieran el esfuerzo que los diputados, sí, el esfuerzo que los diputados venezolanos han hecho en estos años de todo tipo, esfuerzo personal. Mira, quiero aprovechar tu comentario, Manuela, para recordar lo siguiente. Mira, estamos viendo ya la luz al final del túnel. Y recordar que esta emisora RCR AM ha sido un bastión de verdad de la libertad de expresión, ha resistido todo tipo de presiones, nunca se ha doblegado ni han logrado que se parta. Y aquí está. Yo de verdad me siento muy orgulloso de haber dado mi granito de arena, de tener amigos tan queridos acá. La actitud de Jaime Estares, que es el director, han aguantado de todo y aquí seguimos, y yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, para la lucha y la defensa de la democracia. Y a todos los periodistas y a todo el equipo de productores, todo nuestro apoyo. Y nuestro agradecimiento, porque estos espacios de libertad, por lo menos de poder comunicar la verdad, son indispensables en un escenario de totalitarismo y en un escenario en donde se busca cercenar, tal y como vimos, por ejemplo, lo que le sucedió a César Miguel Rondón. O sea, 30 años, un programa de radio, y pues fue censurado, no digamos por la emisora, porque al final te ponen en un 3 y 2, pero al final quien hoy se queda sin la posibilidad de un programa para opinar, claro, o para poder denunciar, pues bueno, se limitan los radios de acción. Pero ahora volviendo a este tema, y fíjate, Pedro, yo venía pensando y decía, bueno, que todo lo que pasó en la semana es importante conversar, y creo que aquí nosotros tenemos distintas tareas, evidentemente dentro de la Asamblea Nacional y ahora con Juan Guaidó como presidente de la República se asumen distintos retos, pero hay que entender todavía, y hoy lo hablábamos con las organizaciones no gubernamentales de cara a este tema de la ayuda humanitaria. Hay que entender que nosotros todavía no hay un cese de la usurpación del Estado venezolano. Correcto. Y cuando nos referimos a eso, es importante dimensionar la tarea que nos toca, porque sin lugar a duda hoy Juan es presidente de la República, es reconocido por distintos países, la Unión Europea le da el respaldo, pero aún así, hoy, la estructura del Estado, es decir, los ministerios, los distritos sanitarios, los hospitales, están usurpados por personas que hoy se niegan a reconocer la Constitución, se niegan a obedecer la Constitución. Es por ello que Juan ha insistido siempre que principalmente por un lado es el cese de la usurpación para establecer un gobierno de transición y luego caminar a una convocatoria de elecciones libres. Es esencial entender esto. Partiendo de esto, entonces, la ayuda humanitaria es sin lugar a duda, primero, la muestra de que hoy los venezolanos queremos un cambio, que hoy los venezolanos queremos que sea atendido el hambre que está viviendo, queremos que sea atendida la falta de medicamentos, queremos que sea atendida el nivel de conflicto y de crisis que hay en los hospitales. Queremos que sea relevante el punto de agenda. Ahora, hay un 3 y 2. ¿Van a dejar que entre la ayuda humanitaria? ¿Van a aceptar que pasen? Fíjate que ayer Pedro Carreño, que es un miserable, chicos, o sea, decía que es que la ayuda humanitaria son, ¿cómo fue que la palabra que usó? Son limosna. Pero es que ¿acaso hoy el pueblo venezolano no sabemos nosotros que ustedes quebraron a este Estado, chicos? Que hoy Venezuela, sin lugar a dudas, es un Estado que está pobre, y no pobre porque no tenga recursos, sino porque paralizaron la industria petrolera, porque paralizaron el campo, porque persiguieron al sector productivo. Entonces, hoy estamos claros de eso, y claro que necesitamos ayuda. La cooperación internacional se necesita no solo para que entren medicamentos y ayudar a los hospitales, sino también, por ejemplo, para reactivar el campo, para reactivar el aparato productivo, porque el fracaso de lo que hoy vemos es el fracaso de un modelo comunista, y es lo que impulsó el propio modelo. Entonces, decir que negar la ayuda, en efecto, es una muestra más, y aquí invito a quien graba este programa de radio de Conatel y del MINSI y persigue a los periodistas y a los productores, que vea su nevera y póngase en el lado correcto de las cosas. Y eso significa, póngase o del lado de un sistema que hoy está generando hambre y muerte, o póngase del lado de una constitución que hoy lo que pide son garantías para que pueda haber vida y que la gente pueda escoger con libertad cómo quiere vivir.
Ante eso, reiteramos, la ayuda humanitaria es una realidad porque los países quieren ayudar, porque es por derecho humano. Ahora, para que entre necesitamos que una fuerza armada se ponga del lado de la Constitución y eso significa que también haya un Estado que reconozca, la gravedad de esta emergencia. Hoy, si bien es cierto, hay organizaciones no gubernamentales que ya trabajan con donaciones, que trabajan como si fuera Pedro, como que si estuvieran traficando con droga, porque además llevar 3 cajas de medicamentos, de un mismo medicamento, ya te hace sospechoso, sí. Incluso que tú puedas conllevar delitos penales. Sí. Entonces, por ayudar a otro. Exactamente. Entonces, estas son el tipo de cosas con las que nos enfrentamos. Eso no quiere decir que no estamos trabajando para ampliar lo que hoy, gracias a comunidades venezolanas en el extranjero, existen en el país, para buscar los mecanismos transparentes, con contralorías apegados a la lógica internacional de la ayuda humanitaria, pues se implementen. Ahora bien, también entender, no todos somos sujetos de ayuda humanitaria. O sea, la ayuda humanitaria es es una acción que se aplica a grupos vulnerables, es decir, gente que corre el riesgo de morir si no recibe un socorro. Nos referimos a esto, por ejemplo, niños menores de 5 años que tienen grados de crónicos o agudos de desnutrición y que por una gripe pueden morirse producto de este déficit alimenticio. Nos referimos, por ejemplo, a enfermos renales que hoy, producto de que no tienen máquinas de diálisis o no tienen el tratamiento, pues se ve comprometida su vida. Nos referimos por esto a enfermos oncológicos, nos referimos por esto a los hipertensos, que hoy mueren producto de la falta de medicamentos, y esto es importante entenderlo porque todos hemos tenido carencias, todos hoy tenemos carencias en el país, producto del comunismo, pero hoy la ayuda humanitaria es la realidad y hoy la ayuda humanitaria se destinará a estas poblaciones vulnerables, entendiendo y digamos, asumiendo también hoy los riesgos que conlleva, como lo decían bien las organizaciones no gubernamentales. O sea, nosotros hoy estamos en silencio, actuando en silencio, porque hay un Estado que persigue por el simple hecho de simplemente querer ayudar. Vamos a un corte porque lo que ha dicho, pero quiero un corte porque lo que ha dicho aquí habla tú. La diputada Manuela ha sido O brillante. sea, Parlamentaria, ese es su trabajo. Es que estoy viendo aquí mientras tú hablabas el Canal 8, ¿no? Disculpa, pasa que hay que seguir qué es lo que ellos hacen, ¿no? Estoy viendo aquí al que se autodenomina vampiro, gobernador del estado Carabobo, La Cava. Y mientras le veo lo que no lo estoy escuchando, pero evidentemente se debe estar tirando alguna arenga antiimperialista, recordando que es una persona que tiene negocios y propiedades en el imperio, en los Estados Unidos, porque este es el antiimperialismo de esta gente, ¿no? Les encanta criticar a los Estados Unidos, al imperio, pero cómo les gusta ir a Disney, llevar a sus hijos para allá, tener propiedades y disfrutar el dinero mal habido de los venezolanos. Yo creo que el tema de las sanciones personales, que empezó en la administración del presidente Obama y que ha continuado el presidente Donald Trump, es lo que más les ha dolido a ellos, porque a ellos no les duele, Manuela, evidentemente, la condición del pueblo venezolano. Detrás de esto hay una gran hipocresía. Disculpen, me agarró la carraspera. Yo también comentaba, Manuel, antes que tú llegaras, el nivel de envilecimiento al que se ha degradado el chavismo. Un grupo de poder un grupo político que llegó al poder hace 20 años hablando, entre otras cosas, de la defensa de los derechos humanos, los más humildes, y lo que ahora vemos, Manuela, es la brutal represión que estamos viendo, sobre todo en las barriadas más pobres. ¿Qué tienes tú, qué información manejas tú más reciente al respecto sobre este tema? Bueno, pero es que yo creo que al final, por ejemplo, y parte de estas cosas que uno también empieza a ver de la lógica represiva, y cómo también queda muestra de una gran división interna dentro del mismo sistema del régimen, es que por un lado, por ejemplo, está esta nueva institución como lo es y lo ha sido el SEBIN, ahora es el FAES. ¿Qué está haciendo ahorita el FAES dentro de las barriadas? Pues bueno, las mismas operaciones que sanguinariamente ejecutaron en los inicios de implementación de las OLP. Rompen las entradas de las puertas, amenazan a las distintas familias sin discriminación alguna, se llevan menores de edad, se llevan mujeres presas, inclusive hablamos de desaparecidos. O sea, hay personas asesinadas hoy que se desconocen los datos, la información de las personas asesinadas, tal es por ejemplo el caso de La Vega, en donde hay 2 personas que fueron asesinadas en la intromisión del FAES.
y producto del FAES, y La hoy se denuncia desconoce. de los 3 jóvenes del Tocuyo, cuya familia denunció que después al día siguiente llegó la alcaldía con unas cajas de CLAT para que no dijeran lo que había ocurrido, que se los llevaron y los ejecutaron. Exactamente. Ahora, esto es una realidad y es una realidad sangrienta. Este es el régimen, este es Maduro y todo su combo. Porque aquí nadie va a caer en un cuento que es que esto fue una orden o un grupo arbitrario. No. El asesinato de los barrios lo está haciendo el régimen y lo está haciendo Maduro bajo órdenes. Y cada una de las personas que están responsables de este tipo de asesinatos son crímenes que hoy digamos, no tienen procedimientos, no tienen investigación, pero que en un sistema con un Estado de Derecho tendrán sus distintas responsabilidades. Ahora, no todo el mundo y no todas las Fuerzas Armadas y no todos los cuerpos de seguridad se apegan a este tipo de prácticas. Y yo creo que por eso hoy uno ve una Guardia Nacional bien replegada. Ojo, no estaría hablando de las dimensiones, claro que está, uno ve que hay guardias que se prestan o no, pero hoy uno en la calle, en las manifestaciones, ve ojos de empatía y de cosas que lo animan. No es la misma actitud del 2017 ni del 2014. No lo es. Y no lo es ¿por qué? Porque el soldado abre su nevera y no hay comida. Porque porque como me lo decía un mismo funcionario, y no voy a decir de qué cuerpo, me decía, ¿sabe qué, diputada? Yo tengo que pagar los cauchos de la moto. Yo tengo que pagar los cauchos del auto. Entonces, esas diferencias y ese colapso del régimen, mira, los soldados no se comen el cuento, que estos son los marcianos o el bloqueo. Porque inclusive las sanciones empezaron hace menos de un año. Pero la crisis económica tiene más de 6 años. Más de 6 años. Entonces, aquí nadie come el cuento. Nadie se come el cuento. Ahora, no es suficiente decir que no estoy de acuerdo. Hay que desobedecer. O sea, y en ese sentido, hoy aprovechamos este micrófono para hacer el llamado a toda la estructura que hoy hace y le da la posibilidad al sistema de mantenerse, a que obedezcan la Constitución. ¿Y de qué se trata eso? Pues bueno, hoy nuestra lucha no es por un golpe de Estado. Nosotros no queremos un golpe de Estado. Nosotros queremos que haya un cese de la usurpación para que el presidente encargado, que es Juan Guaidó, que fue el presidente de la Asamblea Nacional, pueda asumir un gobierno de transición y se convoquen unas elecciones en 30 días, bajo lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Eso significa una revisión del sistema electoral. Eso significa la designación de nuevas autoridades del CNE. Eso significa la depuración del registro electoral permanente. Eso significa que, por ejemplo, la inscripción de los venezolanos que están viviendo afuera y que no han podido movilizar sus centros de votación. Eso significa la revisión de los centros, la colocación de los centros de votación. Y eso significa una cantidad de cosas que, bueno, me queda corto el tiempo para decirlo acá. Entonces, en función a eso, y reitero, esto todo se los digo, ¿por qué? Porque todos tenemos que hacer el ejercicio de hablar todos los días sobre esto. Tenemos una campaña continua. El régimen está asumiendo a través de su hegemonía comunicacional posicionar que pasamos hambre por los marcianos, por los bloqueos, por lo que fuera. Ahora por Guaidó. Y eso es falso. Pero no es suficiente que lo sepamos nosotros. Es necesario transmitirlo. Yo invito, por ejemplo, ustedes cada vez que Guaidó diga que va a transmitir un mensaje, convoque quien tenga el internet. Convoque a quienes no tengan internet en su edificio, en su barrio, en su familia. Convóquelo, reúnanse, escuchen el mensaje, convérsenlo, discutan. Esta es una manera de organizarnos, porque no todo el mundo está conectado, no todo el mundo escucha RCR, no todo el mundo tiene internet. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar los que hoy no están conectados? Que necesitan estar informados. Es a través de este tipo de prácticas. Entonces, cada vez que haya un mensaje de la Asamblea Nacional, cada vez que haya un mensaje del presidente, cada vez que haya un video, usted tómese un tiempo y convoque en su edificio, en su barrio, en su cuadra, a aquellas personas que no tengan internet. Y dígales, mire, vengan para que escuchen. Y luego de escuchar, ustedes discuten y se organizan. Esa es una manera de asumir nuevas prácticas políticas. No sé, o sea, pero habla Pedro, o sea, tú y yo estamos Manuela, aquí que tú de empiezas y eso conductor. parece un camión bajando sin freno por la baja de tazón. No, excelente, Manuela, yo comparto plenamente el contenido de lo que tú dices y la forma en que tú lo dices. Vamos a un corto, ¿tenemos alguna llamada? No, seguimos acá. No, Manuela, totalmente, por supuesto, tú y yo tenemos grandes coincidencias en este aspecto, ¿no? Y nuestra visión del problema, pero aquí hay que hacer, sí, aquí hay que
que dar esta batalla, no pensar que ya esta guerra está ganada. Tenemos un enemigo muy poderoso, que sobre todo no tiene escrúpulos y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantener su usurpación y la represión sobre el pueblo venezolano. Seguimos acá. Ya vamos a un corte. ¿Vamos a un corte entonces? Sí. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:48 de la tarde. ¿Qué hacemos? Vamos a llamadas. Les recordamos a todos que pueden contactarnos a través de primero a través de @RCR 750, el número telefónico 0212 Dilo tú, 0212-482-9750, por nuestra cuenta de Twitter rcr.750, a través de la mensajería del hilo 3456 y por la web de esta casa rcr.tv. ¿Tenemos alguien en línea? No. Pero fíjate, yo reitero... Oye, Manuela, una cosa horrible que es que nuestra capacidad de asombro siempre es superada. Una de las cosas que hemos estado viendo de diciembre para acá es la venta de leña para cocinar en las carreteras de Venezuela, incluso en el centro de Barquisimeto. Es decir, volvimos a la época de mi abuela. O sea, el país con las reservas de gas más grandes de Sudamérica y no hay gas. Hemos tenido que volver nuevamente a la leña. Esto es el chavismo. Este es el plan de la patria. Esto es el chavismo. Y ojo, y ayer presentamos el plan, por ejemplo, en materia energética, el plan social, el plan económico. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esa actividad? No, estuvo realmente fabulosa, porque además hoy lo que ocurre en el país es que se quebró, Pedro. O sea, y eso yo creo que es la característica del totalitarismo, que es que se quebró esa toma, o esa dominación que nos tenían mentalmente. Y yo siempre le digo en los cabildos a la gente, le digo, pensémonos en diciembre. ¿Cuál era la tonalidad emocional de diciembre? La depresión, la soledad, la tristeza. Hoy es esperanza. Y eso ocurrió el 23 de enero, se rompió. Entonces ahora, cuando tú escuchas de planes, no solo se conecta con la racionalidad de saber, bueno, sí tienes un programa, sino es la posibilidad de pensar que vamos a implementarlo. Entonces, ayer, y ese era el ánimo de ayer. Ayer Juan Guaidó, presidente encargado de la República, presentó el Plan País. ¿Cómo se estructuró ese Plan País? ¿Es una propuesta de la Asamblea Nacional? ¿Es una propuesta del equipo de él? ¿De ustedes los diputados? Hay que recordar que en diciembre se presentó el plan, ¿no? Y eso eran básicamente una lista de acuerdos que se hicieron tanto en partidos como con organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, academia, es decir, es el acuerdo nacional en torno a las grandes líneas en lo económico, lo social, lo petrolero, y en las próximas semanas estaremos viendo en materia de servicios, seguridad, servicios públicos. ¿En qué área estás tú involucrada? Yo estoy en el área social, de la mano de Miguel Pizarro, de la mano de Luis Pedro España, de la mano de Marianela Herrera y de la mano de cantidades de verdad de profesionales equipo, y técnicos, ¿no?, que hoy se están sumando, ¿no? Y es entender, claro, ayer, por ejemplo, me gustó muchísimo un encuentro que tuvimos con estudiantes, porque había muchas preguntas y decían como que, bueno, pero por ejemplo, una de las cosas que plantea el plan es el beneficio del subsidio directo para las poblaciones que hoy no tienen la posibilidad de comprar
comprar alimentos. Entonces decía, bueno, pero esto no es gratis. Ya no aprendimos que lo gratis trae daño. ¿Cómo que vamos a seguir subsidiando? Y creo que esto es importante porque realmente, primero, lo que planteamos es que el subsidio no es que va a cualquiera. Y esto es como la emergencia. O sea, esto es segmentado. Gente que, en efecto, no puede tener la posibilidad de adquirir cosas, de comprar, pero sobre todo de generar capacidades que permitan movilidad social. Manuela, ese tema me interesa mucho, pero vamos primero con una llamada y te vuelvo a retomar, te vuelvo a insistir ahí porque me parece muy importante este aspecto. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. Rafael Marguero, de Caracas. Rafael, a la orden. Mire, yo quería preguntarle si la ley que tiene presentada la oposición en el Congreso, que se llama como una absolución para ciertos delitos políticos, puede abarcar a funcionarios del actual gobierno como una especie de impunidad, por llamarlo de alguna manera, o solo se limita a algunas otras cosas. No está muy claro eso, hay confusión, hay dudas. Bueno, vamos a aprovechar que aquí está, muchas gracias por su pregunta, señor Rafael, vamos a aprovechar que está aquí una de las redactoras y una de las diputadas que participó en el debate de la ley de amnistía. Mucha gente se plantea, tenemos otra pregunta, pero tenemos mucha gente reitera mucho esa inquietud, si la ley de amnistía implica impunidad. Pero vamos con la siguiente llamada antes que Manuel nos responda. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos, por favor? Buenas tardes, mi hermano. De su nombre y apellido y dónde nos llama. Henry Corro, de las 15 letras, Macuto. Henry, a la orden, caramba, tú eres entonces paisano de Juan Guaidó. Eso es correcto. Así es, bueno, a la orden. Primero que nada, mi respeto y saludo a la diputada Manuela y a ustedes. Y segundo, un mensaje a la futura directiva de Conatel. Considero que RCR debe ser la pionera de todas estas emisoras que se han callado la boca en todo este tiempo. Muchas gracias, hermano. No, perfectamente, copiado su mensaje. Pionera, ¿no? Sí. Se premia. Hay que hacerle un monumento a esta emisora. Manuela, vamos al tema que tocamos, el tema de la ley de amnistía. ¿La ley de amnistía que usted aprobó en la Asamblea Nacional implica impunidad? No, a ver, la amnistía no está para personas que hayan hayan tenido violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Ahora bien, y yo creo que eso es importante entender. Y el llamado de amnistía es porque al final, fíjate, este sistema ha sido tan rígido en su coerción interna y en tratar de, digamos, amalgamar toda esta estructura de violencia también a lo interno y de persecución a lo interno, que hoy los funcionarios policiales te dicen, todo te lo argumenta diciendo, es una orden, incluso pasando por encima de la Constitución. Entonces, yo creo que es entender que quien violenta la Constitución está cometiendo un delito, pero quien hace valer la Constitución no está cometiendo un delito. Y digamos, ese es el concepto de amnistía. Ahora bien, estamos en un escenario de transición y necesitamos hoy a gente con la cual nos oponemos. Y necesitamos que gente que está dentro del sistema salga del sistema. Y en ese sentido, ojo, yo, Manuela Bolívar, yo tengo investigación penal hecha por Rodríguez Torres. La persona que a mí me persigue en el 2014, de la cual yo le saco un video y, ojo, y en mi causa estaba Rosmith, estaba Daniel Ceballos y todos fueron presos. Y en mi caso, bueno, yo no sé por qué yo no terminé presa, gracias a Dios, pues, pero digamos, pudo haber sido la realidad. Fue Miguel Rodríguez Torres. Ahora hoy está en la tumba. Entonces, en ese sentido, es entender que necesitamos que gente del sistema se apropie de la Constitución y haga valer la Constitución. Que no es suficiente decir estoy de acuerdo, sigan así. No, asuma el riesgo, porque aquí todos tenemos miedo. O sea, y yo lo voy a decir también, porque no es que uno no es humano. O sea, no es que quien sale hoy a una manifestación no tiene en su conciencia lo que puede pasar. Todos tenemos claro lo que nos puede pasar. Ahora, tenemos también claro lo que puede pasar si no hacemos nada. Entonces, ese riesgo lo estamos asumiendo hoy todos los venezolanos, cuando estamos asumiendo la calle y estamos organizando. Pero hoy necesitamos que el sistema también desobedezca. Manuel, una pregunta. Miguel Rodríguez Torres, ¿dónde está hoy en día?
En la tumba. En la tumba. Bueno, señores, así paga el diablo a quien le sirve. Ha sido todo por hoy, por ahora. Nos volvemos a ver nuevamente con la diputada Manuela Bolívar en este espacio aquí por RCR 750. Que tengan buenas tardes, Manuela. Un abrazo. Cuídate mucho. Seguimos en la pelea. Así es. Les habló Pedro Benítez. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio.